Hola hermanos, aquí estamos otra vez. Es agosto, sábado, y es la fiesta de la transfiguración del Señor. Es la semana del tiempo ordinario 18 del ciclo C del año 2016. Esta vez en Lucas, en su capítulo 9, del 28 al 36, que dice así: En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blanco. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria. Hablaban de la muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 chozas, uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Como hemos dicho, este es el relato de la transfiguración. Moisés y Elías representan respectivamente la ley y los profetas, es decir, la Torá o escritura sagrada. El significado es simple. Para los discípulos de Jesús, en él se cumple la ley y los anuncios proféticos. La nube es símbolo de presencia divina, que también declara a Jesús como aquel que debe ser escuchado. Resulta llamativo que el texto refiera el motivo de la conversación de Moisés y Elías con Jesús, la muerte que iba a consumar en Jerusalén. Esta referencia parece mostrar el objetivo último de todo el relato. La muerte en cruz, probablemente motivo de escándalo para los discípulos, se presenta aquí como algo ya previsto por la ley y los profetas, tal como el propio Lucas se encargará de repetirlo en el capítulo 24, versículo 27. Y no menos significativo es el contraste que subraya el texto entre la muerte y el rostro transfigurado. Es un mensaje de confianza que basa en la certeza nacida de haber visto quién es Jesús. Todo lo demás es consecuencia del relato, de haber visto esa realidad. La voz que llega de la nube
no hace sino recalcar aquella misma identidad, y el comentario de Pedro manifiesta la reacción primera de quien ha experimentado la plenitud a la que fuimos creados. Si lo reducimos a una narración anecdótica, el relato contiene una sabiduría atemporal. Todas las circunstancias difíciles, incluidos el dolor y la muerte, pueden ser vividas desde una experiencia de plenitud, siempre que seamos capaces de no desconectar de nuestra verdadera identidad, lo que somos. Una imagen que me resulta gráfica y elocuente es la de la rueda. En esto podemos distinguir la llanta y el eje que hablamos en otros episodios. Todo lo que ocurre, siempre inestable, acontece en la llanta. El eje, por el contrario, es la conciencia de lo que ocurre. De ahí que si estamos identificados con ella, nos veremos como marionetas a merced de los acontecimientos, en un vaivén permanente. Pero en cuanto salimos de la llanta y nos reconocemos en el eje, experimentamos ecuánimemente la plenitud. Por eso la pregunta hoy es: ¿dónde vivo habitualmente? ¿En la llanta o en el eje? Vayamos a más. Pisando tierra. Este relato de la transfiguración de Jesús resulta llamativo palpar de cerca la impensable singularidad de Jesús. En la transfiguración aparecen tres personajes que son centrales en la Biblia: Jesús, Moisés y Elías. Pero el relato está redactado de forma que al final queda solamente Jesús. Para los redactores de este episodio, Moisés y Elías desaparecen. Y lo que es más importante, una nube opaca y luminosa al mismo tiempo que manifiesta a Dios presente. Si vemos el Antiguo Testamento, en el Éxodo capítulo 13, versículo 21, también se da esta dimensión. Está sacada de León Dufour. Cubre a los tres discípulos presentes y Dios afirma desde la nube: este es mi Hijo, escuchadle. A quien tiene que escuchar los discípulos de Jesús es a Jesús solo. Ante todo, sería importante que la liturgia de la Iglesia tuviera la libertad y perdiera el miedo que son necesarios para explicar a los cristianos que no todo lo que se dice en la Biblia es palabra de Dios. De la misma manera, con el mismo valor y con la misma capacidad de enseñarnos a los cristianos lo que tenemos que saber. Es más, Jesús dijo que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Lucas 16. Desde entonces se anunció el reino de Dios, que fue el centro del mensaje de Jesús. Lo que importa, por tanto, es centrar nuestra atención y nuestro interés en Jesús
y en el mensaje de su evangelio. Un mandato de Dios presente en la nube de la transfiguración. Pero un mandato que la Iglesia no ha puesto en claro ni ha explicado debidamente, creo yo, a los cristianos. De ahí la pretensión de armonizar lo antiguo y lo nuevo, la religión de Israel y el mensaje del Evangelio. Es lo que Dios, desde la nube, desde la voz de la nube, desautoriza. Dios dice, escuchadle, a Jesús solo. Él es la palabra definitiva en la que Dios nos habló todo junto y de una vez para siempre. Y tiene más que hablar. Y no tiene más que hablar. San Juan de la Cruz nos dijo eso. Pero hay cristianos que dan el mismo valor a un relato del Antiguo Testamento que a un texto capital del Evangelio. A fin de cuentas, hermanos, todo ella es palabra de Dios. Pero en la Biblia no todo es igual. De aquí una pregunta. ¿Cómo va a ser igual el Dios violento que aparece en tantas páginas del Antiguo Testamento que el Padre del que nos habló Jesús? Es muy distinto. Nada de violencia, todo amor y locura por el hombre. Pues bien, ahí tenemos otro episodio. Pasamos el domingo y esa pregunta que hemos hecho al principio: ¿dónde vivo habitualmente? ¿En la llanta o en el eje? Pues cada uno vea dónde vive y cómo responde. Un poco de música. Hola hermanos, aquí estamos otra vez en domingo, un domingo de calor, 7 de agosto de la semana 19 del tiempo ordinario, el ciclo C de la Iglesia Católica, el año 2016. El texto es de Lucas, capítulo 12, versículo del 32 al 48. Dice así el texto: Dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dar limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones, no roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas.
Vosotros estar como los que guardan a que su señor vuelva de la boda para abrirle, apenas venga y llame. Dichosos los criados a quien el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, os hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estar preparados, porque a la hora en que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esto, esa parábola, por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la oración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, empieza a pegarle a los mozos, a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día en que la hora que menos le espera y lo despedirá, condenando a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, y al que mucho le confió, más se le exigirá. Pues bien, en este domingo de agosto, el 7, la pregunta es la siguiente: ¿soy consciente de los motivos por los que mi gozo se mantiene o se decae? Veamos esta parábola. La parábola evangélica habla de velar y de estar preparados. Es una llamada a despertar. Se trata probablemente de una parábola pospascual, o al menos elaborada después de la Pascua, ya que hace referencia a la parusía, o venida del Hijo del Hombre, una creencia generalizada en la primera comunidad. La cintura ceñida es una alusión directa a la comida del Cordero Pascual, previa a la liberación de Egipto. En el Antiguo Testamento, Éxodo 12, versículo 11. Las lámparas encendidas dan a entender que la gente de la cena de la casa está despierta. Cuando se acostaban, todo quedaba a oscuras. Las expresiones entrada de la noche y de madrugada se refieren a distintas horas nocturnas. Sabemos que los romanos dividían la noche desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, en 4 vigilias de 3 horas cada una. Entre los judíos y los griegos, la división era tripartita, 3 vigilias de 4 horas cada una, según la división que se empleara. El texto original puede indicar que los siervos estaban en vela desde las 9 de la noche a las 3 de la madrugada, o bien desde las 10 a las 6. Sea como fuere, la insistencia es clara: velar, estar
despiertos. Por eso la palabra contiene una bienaventuranza. Dichosos quienes están en vela. Desde nuestra perspectiva, es evidente que la dicha no se debe al premio añadido que el siervo va a recibir. Esa lectura solo cabe en una religión mítica, entendida en clase de méritos y recompensas. Por eso, la dicha no es un premio, sino sencillamente expresión de que se ha adaptado la actitud adecuada. Todo arranca de la confianza. No temas. Empieza diciendo Jesús. Desprendimiento, vigilancia, servicio, nacen de la certeza del don. Son consecuencias de percibirse y de percibir todo como expresión de la gracia. El comportamiento ajustado, armonioso y socialmente eficaz no nace del esfuerzo voluntarista ni del perfeccionismo, sino de la comprensión de lo que somos cada uno. De ahí que velar significa permanecer en la presencia, despiertos, conscientes de quién somos. Quien así vive es dichoso. Por eso, la pregunta decía, ¿soy consciente de los motivos por los que mi gozo se mantiene o ese gozo decae? Vayamos a más. Lo primero que recomienda Jesús en esta larga exhortación es muy claro. No tengáis miedo, porque ya sabemos por otra reflexión, y se lo he dicho muchas veces, el miedo paraliza. Jesús destaca ante todo esta exhortación porque la experiencia del miedo suele brotar con frecuencia en las personas que tienen y mantienen experiencias religiosas. Por otra parte, los predicadores de la religión suelen utilizar el argumento del miedo para fomentar entre los fieles la obediencia y hasta el sometimiento a los dirigentes religiosos y a las jerarquías de la religión. Esto es cierto hasta tal punto que son abundantes las personas que se mantienen fieles a las creencias religiosas por motivos basados en el miedo, totalmente equivocado. Es conocido el gran estudio del historiador Jean de Lumoman, El pecado y el miedo, un minucioso análisis sobre el contenido central de los sermones, libros de piedad y catequesis sobre la confesión de los pecados. Desde el siglo XIII al siglo XVIII se da esta dimensión. Lo que se decía al pueblo machaconamente era insistir en la consecución del pecado y los argumentos para tener miedo a la mala conciencia, a la muerte, al juicio de Dios, a las enfermedades que nos pueden proporcionar nuestros pecados. Sin embargo, y esto es importante, Jesús no tolera el miedo, ni quiere que sus discípulos sientan la amenaza del miedo. O sea, quien pretende creer en Jesús tiene que ser gente sin miedo.
¿Y esto por qué? Muy sencillo. Porque el reino no es una promesa, es una posesión que ya es de quienes buscan y quieren creer en Jesús. Y si hablar del reino es hablar de Dios, el reino de Dios es Dios. En efecto, la expresión reino de Dios es una forma de designar a Dios mismo. Por lo tanto, lo que en realidad afirma Jesús es enorme. Dios es vuestro. Es decir, Dios ha entregado. Lo tenéis a vuestra disposición. El don de Dios a sus creyentes es Dios mismo dándose. Se nos ha dado. ¿Qué miedo puede haber si esto es así? Supuesto lo dicho, todo lo demás no necesita explicación. Fluye por sí solo. El que vive así, vive vigilante. Contagia felicidad. Es buena persona y buen ciudadano. Es la realización concreta del mismo Evangelio. Pues bien, ahí tenemos una reflexión profunda que nos hace preguntarnos lo que hemos dicho antes. Soy consciente de los motivos por los que mi gozo se mantiene o decae. ¿Dónde estamos cada uno? ¿Cuándo decae ese gozo y cuándo se mantiene? Cuando estamos unidos, por supuesto, a Jesús de Nazaret. Jesús y yo, una misma persona, unido al Padre. Pues bien, ahí quedamos. Nos veremos el próximo lunes, día 8 de agosto. Hasta ahora siempre. Hola hermanos, ya pasamos al lunes, día 8 de la semana del tiempo ordinario, al 19. El del grupo C, ciclo C, mejor, y el año es el 2016. Y el pasaje es Mateo 17, del 22 al 27. Dice así: en aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó y preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Las leyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A los hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca
y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Es que ejemplo, ¿no? Pues comentemos este pasaje interesante. Pero primero nos hagamos la pregunta: ¿he superado las doctrinas expiatorias y doloristas de la cruz que tanto ha hablado la Iglesia y sigue hablando? Veamos. En primer lugar, se trata del segundo anuncio de la pasión. Y es llamativo que en esta ocasión se diga que será entregado no al tribunal Sanedrín, ni siquiera a los romanos o a los paganos, sino en manos de los hombres. Mateo, igual que antes Marcos, en el capítulo 9, versículo 31, y Lucas, en el capítulo 9, versículo 24, ofrece aquí una lectura teológica de especial hondura, aunque no exenta de riesgos. Por lo que se refiere al siguiente episodio, parece tratarse de una leyenda que Mateo es el único evangelista que la relata, habría recogido de la tradición. Se trataba, por tanto, de un impuesto al templo que debía pagar todo israelita y comportaba grandes sumas de dinero llegado desde la diáspora, judíos que vivían fuera del país. La comunidad de los discípulos lo pagaría probablemente hasta el año 70. El templo fue destruido. La leyenda buscaría presentar a Jesús como Señor también del templo. La lectura teológica se halla tras aquel segundo anuncio. Es profunda. Conecta el destino de Jesús con toda la humanidad. En cierto sentido, podría entenderse como la mente de Jesús es producida por la ignorancia y la violencia humana. Y así es como habría que leer cualquier injusticia que se ha cometido y se sigue cometiendo en todo el planeta. Sin embargo, el riesgo que comporta esa lectura es evidente, tal como se ha puesto de manifiesto a lo largo de los siglos en la historia cristiana. El carácter expiatorio de la cruz se le ha añadido una culpabilidad explícita. Si la causa de la muerte de Jesús fue el llamado pecado original, que exigía una reparación sangrienta a la divinidad, eso convertiría a los humanos en los culpables directos de la ejecución. Con lo cual, por el simple hecho de nacer, alguien cargaba ya con el peso de haber justificado a quien haber tenido que morir por nuestros pecados. Es obvio, y esto es importante, que no es esta, ni podía serlo, la lectura de los evangelistas, sino la interpretación que, naciendo con Pablo, iría imponiéndose a lo largo de los siglos en la tradición cristiana, y en contraria a una formulación acabada en la doctrina de la expiación de San Anselmo de Canterbury, allá por el siglo XI. Pero en este texto podría encontrar un soporte evangélico. Veamos más sobre este asunto, que no es fácil y que tanta paliza ha dado la Iglesia.
Lo que aquí resalta a la vista es que Jesús ni estaba exento de pagar impuestos, ni quería estarlo. Jesús quiso que para él y para sus seguidores que fueran buenos ciudadanos, sin ninguna clase de privilegios. Eso por lo menos es lo que está fuera de duda a la vista de este relato. Y sabemos que Jesús daba limosna a los pobres. Juan 12, capítulo 13 al 29. Pero si era necesario, se deja robar por el fisco, con tal de que no portarse como un ciudadano que engañaba o que gozaba de privilegios fiscales. El impuesto por el que preguntan a Pedro no era el impuesto civil que se paga el Estado. En vida de Jesús, ese impuesto, las 2 dracmas, era el impuesto religioso que los judíos pagaban al templo. Josefo y Filón habla de esto. Pero después del año 70, cuando se redactó este evangelio, al no existir el destruido templo de Jerusalén, se sabe que los judíos, por decisión del emperador Vespasiano, tenían que pagar el impuesto religioso al templo de Júpiter Capitolino. Esto lo vemos en Josefo y Dion Casio. Este impuesto tenía un significado punitivo que indicaba la superioridad del imperio sancionada por Júpiter. La respuesta de Pedro a la pregunta que le hacen sobre el impuesto apunta claramente que a Jesús pagaba el impuesto del templo de Jerusalén, y también indica que los cristianos de los años posteriores al 70 también pagaban el impuesto al templo de Júpiter. De aquí viene la pregunta: ¿por qué los cristianos pagaban este impuesto que obligaba a los judíos? No es fácil encontrar una respuesta indiscutible. Y sabemos que sobre este asunto hay múltiples opiniones sobre los estudiosos de los evangelios. La explicación que ofrece el texto de Mateo sobre quiénes pagaban el impuesto y quién no admite explicaciones muy diversas. Lo único cierto que sabemos es que ni Jesús ni los primeros cristianos aceptaron privilegios fiscales. Probablemente influyó en este comportamiento el empeño de la Iglesia naciente por integrarse en el imperio y no dar argumentos para ser enjuiciada como una secta de subversivos rebeldes. En cualquier caso, hermanos, lo que está fuera de duda es que ni Jesús ni los primeros cristianos toleraron privilegios económicos. Y la pregunta última sería esta: ¿cuándo aprenderá esto la Iglesia? Que no debe recibir privilegios de nadie. Somos ciudadanos como otro cualquiera, no hay privilegio ninguno. Pues bien, ahí tenemos para meditar la pregunta que nos hemos hecho. Estoy dispuesto a ocupar el último lugar, no, mejor dicho, estoy superando las doctrinas
expiatoria y dolorida de la cruz. Pues bien, ahí está nuestra dimensión. Vamos a pasar al siguiente día, que es martes, y nos veremos en esa fecha, que será 9 de agosto. Hasta ahora, hasta siempre. Hola hermanos, es 9 de agosto, martes, con mucho calor, año 2016, tiempo ordinario, 19, ciclo C, y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, del 1 al 5 y del 10 al 12 y del 12 al 14. Dice así: en aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que si no lo veis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que coge a un niño como este en mi nombre, me coge a mí. Cuidado con no despreciar a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponer que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no dejará las 99 y va en busca de la perdida, y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por aquella que por los 99 que no se han extraviado. Del mismo modo, vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda una de estas pequeñas. Pues bien, la pregunta hoy es evidente. ¿Estoy dispuesto a ocupar el último lugar o quiero ser especial, con privilegios? Pues vayamos al pache. En este Evangelio, en este capítulo 18 del Evangelio de Mateo, recoge el cuarto discurso, el más breve de los 5, centrado en la comunidad, es llamado el discurso eclesial, y en concreto en el modo de gestionar las crisis y los problemas comunitarios que en la comunidad de Mateo no debieron ser escasos, sino abundantes. Con este objetivo y en este capítulo se irán recogiendo distintas sentencias de Jesús y de la propia comunidad, agrupadas según el interés de aquello que se quiera subrayar. Primero, es básico tener claro que ni Jesús pronunció todas las cosas que vamos a leer aquí, ni siquiera las dijera en el orden en que aparece, tal como puede apreciarse al comparar la versión de Mateo con la de Marcos y Lucas.
Tanto el comienzo como el final del extracto que comentamos no pueden ser más adecuados. El inicio, centrar taxativamente el criterio que debe gobernar la vida comunitaria, el más importante de la misma, ha de ser siempre el que no cuenta. Ese era el significado de la imagen del niño. Jesús recuerda que solo quien se hace como niño puede entrar en el reino de los cielos. La traducción adecuada podría ser esta: solo quien está dispuesto a ocupar el último lugar puede comprender y vivir el proyecto de Jesús. Más aún, la comunidad solo marchará bien cuando todos en ella estén dispuestos a ser los últimos. La conclusión de esta parte parece ser una llamada a los responsables de la comunidad, a quienes instan a buscar a todos, experimentando la alegría del reencuentro. Originariamente, la parábola de la oveja perdida buscaba mostrar al Dios de Jesús, y éste la pronunció para defender su propio comportamiento frente a los fariseos que lo acusaban de comer con publicanos y pecadores. En este contexto, la parábola se convierte en una exhortación dirigida a los responsables, a quien se les recuerda que Dios no quiere que se pierda ni el más pequeño de sus miembros. Como trasfondo de todo ello, parece que no es difícil adivinar las tensiones y conflictos entre distintos grupos dentro de la comunidad manteana de Mateo. Pues bien, ahí tenemos los que se ocupan de ser especiales, y que no tenemos que ser especiales. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. La pregunta que los discípulos le hacen a Jesús expresa no solo curiosidad, sino sobre todo deseo. Lo que quieren y desean los discípulos es saber quién es el más importante entre ellos. Sin duda, aquellos hombres tenían pretensiones de importancia. No sabemos si el deseo de grandeza y poder es el más fuerte que tenemos los seres humanos. Lo que sí sabemos es que la apetencia de poder es la que más daño nos hace a los mortales. El que tiene esa apetencia, y a los que sufren sus consecuencias, es que todo poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Dicho por el gran Lord Acton. Jesús expresa con fuerza que no está de acuerdo con aquella pretensión de los discípulos, y por eso elogia a los niños y los pone como modelo, no porque los niños son buenos, sino porque son insignificantes. No contaban nada, como las mujeres. Lo eran sobre todo en aquella cultura. Por eso este texto utiliza el verbo tapio